Hola, buenas tardes, maestro, buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo va a presentar lo que son los elementos contables y legales de la constitución de sociedades en nombre colectivo, en sociedad comandita simple, en sociedad comandita por acciones y en sociedad comandita por responsabilidad ilimitada. Asimismo, doy a conocer quiénes son nuestros integrantes de equipo. Comencemos por su servidor, Benito Ibáñez José Leonardo, así como la compañera Cano Bello Karen Yasmín, la compañera Rodríguez Gómez Baña Guadalupe, la compañera Santos Lorenzo María Guadalupe y la compañera Solano Francisco Sandra Saraí. Sin más que decir, comencemos. Sociedad en nombre colectivo. En este tipo de sociedad cada uno de los socios es responsable de los demás de igual forma. Esto se refiere a que ninguno de los socios tiene derechos especiales que limiten su participación. Algunas características son: el capital mínimo es de 50,000, la forma de exhibición es en efectivo y en especie. Tiene dos tipos de socios, el socio industrial y el socio capitalista. El socio industrial eh, aporta trabajo y percibe un sueldo, y el socio capitalista solo se limita a la aportación de capital monetario. Sociedad en comandita simple. Este tipo de sociedad se rige por la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta sociedad existe bajo una razón social, la cual se compone de uno o varios socios. Existen dos tipos de socios: los socios comanditados, quienes gestionan la sociedad y responden de manera ilimitada por las deudas, y los socios comanditarios, quienes solo se limitan a la aportación. Algunas de sus características son que no tienen accionistas, el mínimo de suscriptores es de 2, su forma de exhibición es en efectivo y en especie, el importe mínimo de capital es de 50,000. Algunas de las cuentas que se emplean en sociedad de nombre colectivo son solicitud de capital, capital solicitado, autorización de capital, entre otros. En sociedad de comandita simple, las cuentas que se emplean son solicitud de capital, capital solicitado, autorización de capital, partes sociales emitidas y emisión de partes sociales, entre otras. Sociedad en comandita por acciones. Primero vamos a partir de una definición siempre básica de lo que es una sociedad. Una sociedad es un grupo de personas que se reúnen efectuando aportes de capital en bienes, servicios o en efectivo, y para realizar una actividad en común, una actividad que les permita obtener utilidad, lucro, les permita tener ingresos. Entonces, partiendo de esta conceptualización básica de lo que es la sociedad, que es un grupo de personas, las sociedades en comandita por acciones está constituida por dos tipos de socios. Primero, por dos o más socios comanditarios, anónimos o capitalistas, quienes aportan a la sociedad un monto de capital, el cual es dividido en acciones, donde su responsabilidad está determinada solo al monto de sus aportes, al monto de sus acciones comprometidas. En otras palabras, su responsabilidad es delimitada solamente en sus aportes. Entonces, estos socios, en caso de obligaciones sociales de la empresa, no responden con otros bienes o con otros bienes habidos y por haber. En cambio, la otra calidad de socios, dos, uno o más socios gestores, administradores o comanditados, quienes aportan al capital y su trabajo. Estos adquieren la responsabilidad ilimitada y solidaria ante las obligaciones sociales. Entonces, podemos señalar que las sociedades en comandita por acciones, constituida por dos tipos de socios comanditarios y comanditados, podemos encontrar una semejanza muy parecida a los comanditarios con unas sociedades anónimas, porque hay características. Dice, dos o más socios comanditarios, las sociedades anónimas tienen esa característica. Se conforman por dos o más socios comanditarios. En este caso, para las sociedades en comandita por acciones, y para los comanditados es necesario solamente uno o más socios. Asimismo, las sociedades en comandita por acciones tienen las siguientes características. Primero, vamos a partir de la denominación.
Todas las sociedades en comandita por acciones deben tener un nombre, una razón social, un nombre patronímico que los caracterice y los identifique, y a los cuales se les debe agregar las palabras sociedades en comandita por acciones o su abreviatura, que es sociedad C, S en C por A. Ejemplo, recicla sociedad en comandita por acciones. Esa es la forma literal descriptiva de lo que es una sociedad. Utiliza la parte de la abreviatura, es recicla, S en C por A. Otras características fundamentales de las sociedades en comandita por acciones se refiere al capital social. Este caso, el capital social está representado por dos estructuras particulares y bien identificadas. La de los socios comunitarios, que sus aportes de capital estará dividido y representado en acciones, o sea, que aportan a los socios comunitarios y que está representado y dividido en acciones. ¿Qué son las acciones? Son títulos y valores. Entonces, de esa manera se va a representar los aportes de capital de los socios comunitarios. La de los socios comanditados, estas van a tener carácter nominal, son nominativos, pero deben estar descritos y señalados en forma contable porque son de interés tanto como para los socios como para terceros que también van a interactuar con la sociedad de comandita por acciones. Sabemos que los socios comanditados pueden aportar al capital y el trabajo, ¿no? Entonces, pero igual tienen que estar valuados en forma nominativa, registrados en la parte contable. Asimismo, otra de las características fundamentales que tienen las sociedades en comandita por acciones está referido a la administración. Nos señala que las sociedades en comandita por acciones está a cargo de los socios comanditarios, o sea, la administración recae exclusivamente sobre ellos, pero también pueden ser removibles, puesto que su responsabilidad es de carácter administrativo y están sujetas a las normas señaladas por las sociedades colectivas. Independientemente de esto, es importante hacer notar que estas sociedades en comandita por acciones al momento de ser constituidas pueden realizarse bajo la misma modalidad que una sociedad anónima puede constituirse por un acto único o mediante suscripción pública. Sociedades de responsabilidad limitada. Esta es uno de los tipos de sociedades mercantiles más empleadas para crear pequeñas y medianas empresas. Lo primero que hay que destacar es que podrá ser constituida como una razón o una denominación social que deberá ir seguida de las palabras sociedad de comandita. Ir seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura SDRL. Es importante recordar que al omitir este requisito, obligará a los socios a responder de este modo limitado, subsidiario y solidario, por lo que tendrá que convertirse en una sociedad de nombre colectivo. Pero, ¿cómo se conforma el capital social? Bueno, el capital social se conforma por partes sociales, que son las aportaciones de los socios que no tienen que ser dinero, sino que pueden ser activos de la utilidad de la empresa como maquinaria, equipos de oficina o transporte, inventarios de productos terminados, etc. Estas partes no están representadas por títulos negociables a la orden del portador, como las acciones, y solo se podrán ceder a los casos y con requisitos que establezca la ley. Cada socio será propietario de una parte de la sociedad y esta será representada por partes sociales. Una parte social es la fracción de la sociedad que acredite su titular la propiedad de la aportación de esta. Los socios serán responsables de las operaciones de la sociedad hasta el monto igual al valor de las aportaciones realizadas. En este caso,
de que la sociedad incurra en deudas y no pueda cumplir con ellas, los socios deberán responder en proporción a sus aportaciones, o sea, a una responsabilidad limitada. Existen algunas características importantes que debemos destacar. En esta sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada se puede constituir por dos o más socios, con una máxima de 50. En caso de que se deseen tener más socios, se debe elegir otro tipo de sociedad. Los socios podrán ser tanto personas físicas como morales. Los órganos para la toma de decisiones y administración de la sociedad se dividen en asamblea de socios, órgano supremo de la sociedad y encargado de la toma de decisiones de vital importancia. Estas decisiones se tomarán para la mayoría de votos en proceso de convocatoria para una asamblea de socios. Y el método de votación se puede elegir libremente en el momento de constitución de las sociedades. Se encargan del reparto de utilidades, designación de los gerentes y el consejo de vigilancia, así como la administración de nuevos socios o de la disolución de la sociedad. Después tenemos al consejo de administración o gerentes. Son los representantes de las sociedades encargados de la administración de esta y que puede ser ejercida por un único gerente, un órgano de administración, además que administra la sociedad, que se encarga de nombrar los puestos de vital importancia para el desarrollo de estos, así como tomar decisiones relevantes respecto a la sociedad, aunque sus facultades se encuentran limitadas por los estatutos sociales y las disposiciones legales. Este órgano de administración debe ser nombrado en el momento de la constitución de la sociedad. Después tenemos al consejo de vigilancia. Este consejo puede estar a cargo de una o varias personas que puedan ser o no socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Su función es vigilar que las decisiones tomadas no sean perjudiciales para la sociedad. Vigilar que el gerente realice las actividades de manera responsable, así como de fiscalizar los estados de la sociedad. Las personas que conforman el Consejo de Vigilancia deben ser nombradas al momento de constitución de la sociedad. Proceso de constitución. En este lapso se explicarán brevemente los pasos a seguir para constituir correctamente cada una de las sociedades. En primer lugar tenemos la sociedad de nombre colectivo, que para llevar a cabo este proceso es importante realizar la elaboración del acta constitutiva, donde se especificará el nombre de la sociedad, la duración de la sociedad, el objeto social, entre otros aspectos. Asimismo, la firma del notario es de gran importancia para darle validez a esta acta constitutiva, formando así parte de este proceso. Ante esto, debemos realizar la inscripción en el Registro Público de Comercio. En consecutiva también debemos de obtener el RFC y dar de alta en la Hacienda. Después debemos de registrar esta acta constitutiva. Pues esta debe ser inscrita en el Registro Público de Propiedad y del Comercio. Asimismo, hacemos la mención de un par de documentos que son necesarios para llevar este trámite, donde tenemos la identificación oficial de los socios, el comprobante de domicilio de los socios, el comprobante de pago de derechos de registro y otros documentos que también va a requerir el notario público. Pero estos documentos son los más importantes. No olvidemos que registrar la sociedad en la seguridad social también es de gran importancia, ya que damos de alta a los trabajadores y asimismo los accionistas. Los accionistas los damos de alta como trabajadores autónomos y asimismo comenzamos a pagar las cotizaciones. Así los estatutos sociales también
forman parte importante de este proceso. Estos son el conjunto de normas que rigen el funcionamiento interno de la sociedad, incluyendo así las funciones y responsabilidades de los órganos de gobierno de esta sociedad. La segunda sociedad que tenemos es la sociedad de comandita simple. En primer lugar, debemos de tener un acuerdo bien plasmado con los socios. Asimismo, se debe redactar el contrato social, donde se especificará toda la información de esta constitución. En ella se va a establecer los derechos y obligaciones de cada uno de los socios que la conforman. Asimismo, también se debe de realizar el registro, la inscripción al registro mercantil. Asimismo, debemos de obtener los permisos y autorizaciones necesarias y requeridas que necesita esta sociedad. Después de haber realizado todos estos trámites, también debemos hacer el pago de los impuestos y tributos que forman parte y que tienen importante, porque estos deben de ser realizados para evitar sanciones y multas que definitivamente al inicio de esta sociedad se tratan de evitar lo más posible que se pueda. Y crear una cuenta bancaria propia de la sociedad es importante para recibir y realizar pagos correspondientes y que estos salgan directamente de la empresa. Para ello se debe presentar el contrato social y el registro mercantil para que así nos puedan ayudar a generar una cuenta bancaria que sea a nombre de la empresa. Y finalmente, ya esta sociedad en comandita simple está apta para comenzar a operar. En consecutiva tenemos la sociedad en comandita por acciones. El primer paso a seguir para la constitución es redactar un acta constitutiva. De hecho, en todas las sociedades estamos notando que es importante y va en primer lugar la generación de esta acta constitutiva, pues el objeto social que vamos a llevar a cabo se plasma en profundidad, lo que provoca que conozcan más a estas sociedades. Como decía, hay que redactar esta acta constitutiva y registrarla ante el Registro Público de Comercio. También debemos definir el capital social y el número de accionistas, designar a los socios comanditarios y comanditados, porque cada uno tiene diferentes responsabilidades, cada uno va a aportar de diferente forma a esta sociedad. Entonces, desde un principio es importante que se defina cada socio. Y para su mejor funcionamiento también es importante definir un consejo de administración y un comisario. Y asimismo debe de cumplir con los requisitos fiscales y legales conforme a la ley. Asimismo, la inscripción en el Registro Público de Comercio es de gran importancia. También se debe de aperturar una cuenta bancaria que esté a nombre de la empresa, donde los documentos necesarios es el acta constitutiva y la identificación oficial de todos los socios o representantes. Para concluir, esta sociedad, los documentos más utilizados en este trámite, en este proceso, es el permiso del nombre de la sociedad. Asimismo, también
la identificación de todos estos representantes, el comprobante de domicilio, el RFC de la empresa, las escrituras de esta sociedad. Todo esto nos ayudará para que podamos llevar a cabo el proceso de generar el acta constitutiva y de los demás trámites que se derivan de todo esto. Para concluir, tenemos la sociedad en responsabilidad limitada, donde el primer paso es obtener un nombre único para esta sociedad. Debemos elaborar el contrato social, también debemos realizar la inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio y también en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Como mencionábamos, para la selección del nombre, que debe de ser único, se debe verificar la disponibilidad y reserva del nombre comercial, todo esto a través de la Secretaría de Economía. Y para fundar esta sociedad es importante elaborar el acta constitutiva. Y una vez de que se firma el acta constitutiva, se debe inscribir la empresa ante el registro público. Es un paso que se debe de llevar a cabo después de esta generación de acta. Y no olvidemos el Registro Federal de Contribuyentes, que esto será esencial para cumplir con las obligaciones fiscales, emitir facturas y acceder a beneficios o programas gubernamentales que finalmente traerán un beneficio único a la empresa. Asimismo, como se hace mención en la anterior acta, los documentos necesarios que se utilizarán para esto son la identificación oficial de los socios, comprobante de domicilio, copia de acta constitutiva y documentos que acrediten el nombre y objeto social. Con ello se abarca todos los requisitos y pasos a seguir para cada una de estas sociedades, para que podamos constituirla de la manera más adecuada y no se presente ningún problema cuando ya se esté operando en la empresa. Así pues tenemos todos los documentos en orden en cuestión de requerirlos para algún trámite en el futuro. Veremos cuáles son los requisitos mínimos del acta constitutiva. Como podemos ver, dentro del acta constitutiva debemos incluir la denominación social de la empresa. La denominación social no es más que el nombre de la empresa, o sea, en el registro mercantil, que se utiliza para individualizar e identificar a la sociedad de capital y para realizar operaciones comerciales. La denominación social es un nombramiento objeto para referirse a una empresa. Puede referirse a un objeto social o ser un nombre imaginario. Es el nombre identificador de la sociedad de capital que la identifica en el tráfico jurídico como sujeto de derechos, el cual le permite hacer diferencia con otras sociedades mercantiles. En pocas palabras, la denominación social de la empresa es la marca. Y continuamos con el siguiente punto, el cual es el domicilio legal de la empresa. El domicilio legal de una empresa es la dirección oficial y legal de la empresa donde se administra el negocio y recibe notificaciones oficiales. Es el lugar donde se dirigen y controlan las actividades de la empresa y el punto de contacto oficial con la justicia. Es en donde se ventilan temas jurídicos y trámites legales. Asimismo, debe ser un lugar físico y no simplemente un apartado de correos. Bueno, continuamos
con lo que es el capital social. Dentro del acta constitutiva se debe hacer mención de lo que es el capital social, o mejor dicho, el monto del mismo que por concepto está formado por dinero y otros bienes y derechos patrimoniales susceptibles de ser valorados económicamente que los socios aportan a la sociedad mercantil en el momento de la constitución o más adelante, porque se puede agregar más. El objeto social de la empresa. El objeto social de una empresa es la descripción de las actividades económicas y comerciales que se realizará en la sociedad, es decir, define el propósito y el giro de la empresa, estableciendo los límites legales de sus operaciones. El objetivo social debe estar redactado en el acta constitutiva de la empresa, que es el documento legal para formalizar la creación de la sociedad. Como siguiente punto debemos incluir la duración de la empresa. Se refiere al tiempo durante el cual la sociedad mercantil estará en funcionamiento según lo establecido en el acta constitutiva. El acta constitutiva debe especificar la duración de la sociedad, el cual puede ser definida, se establece en un periodo específico, por ejemplo, 50 años, o al finalizar el plazo, la empresa debe disolverse o extender su duración mediante una modificación al acta constitutiva. O también se da el caso de que puede ser indefinida. La empresa podrá operar sin una fecha límite hasta que los socios decidan su disolución. Todo esto debe quedar claro dentro del acta constitutiva. Bien, en el siguiente apartado nos encontramos con los socios. Los socios de una empresa son las personas físicas o jurídicas que aportan capital, bienes o trabajos para la constitución y operación de la empresa. Dependiendo del tipo de sociedad, los socios pueden tener distintos derechos y responsabilidades. En el acta constitutiva se debe establecer las reglas de funcionamiento. En este documento, los socios deben ser mencionados con la siguiente información: su nombre completo, la razón social en caso de que sea una persona moral, la nacionalidad o domicilio, sus aportaciones, ya sean capital, bienes o trabajo, el tipo de participación, ya sea que por acciones o por partes sociales, y sus derechos y obligaciones dentro de la empresa. Asimismo, se debe dejar en claro la distribución de utilidades y pérdidas, asimismo como las facultades de la administración que tendrá dentro de la empresa. El siguiente punto es la estructura organizativa de la empresa. La estructura organizativa de una empresa se refiere a la manera en que se dividen y coordinan y supervisan las actividades y responsabilidades dentro de la organización. Se debe incluir la jerarquía de autoridad, los departamentos, los roles y las relaciones entre empleados y directivos. Como siguiente punto tenemos las cláusulas que regulan la toma de decisiones. Las cláusulas que regulan la toma de decisiones de una empresa son disposiciones dentro del acta constitutiva o estatutos sociales que establecen cómo se determinan las decisiones dentro de la organización. Estas cláusulas determinan el funcionamiento interno de la empresa y los derechos y obligaciones de los socios o accionistas. En el acta constitutiva se debe incluir las cláusulas en la sección correspondiente a la administración y la gobernanza de la sociedad. Usualmente se especifica en los estatutos sociales que se pueden estar anexos al acta constitutiva. Como siguiente punto debemos mencionar lo que son las formalidades y requisitos legales para la constitución de la empresa. La constitución de una empresa implica cumplir con una serie de formalidades y requisitos legales que varían según el país y el tipo de empresa que se desea crear. Los requisitos deben quedar reflejados en el acta constitutiva, un documento que formaliza la creación de la empresa y establece las reglas del funcionamiento. Reserva legal. La reserva legal es un fondo que las empresas deben constituir obligatoriamente con una parte de sus utilidades netas, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y cubrir las posibles pérdidas futuras. Su propósito es proteger el capital social y brindar seguridad a los socios, acreedores y terceros vinculados dentro de nuestra empresa.
Asimismo, en el acta constitutiva de la empresa, la reserva legal suele mencionarse en las cláusulas relativas a las distribuciones de utilidades y la constitución de reservas. En la mayoría de las legislaciones se establece que un porcentaje mínimo de utilidades netas debe destinarse a la reserva legal hasta alcanzar un cierto porcentaje del capital social. Como siguiente punto tenemos lo que son los procedimientos de disolución y liquidación. El procedimiento de disolución y liquidación de una empresa es el proceso legal mediante el cual una sociedad mercantil cesa sus operaciones, liquida sus obligaciones y distribuye sus activos entre sus socios o accionistas antes de la extinción definitiva. Como siguiente punto tenemos lo que son la distribución de utilidades y pérdidas. La distribución de utilidades y pérdidas en una empresa reparte sus ganancias o absorbe sus pérdidas entre los socios o accionistas. Este procedimiento suele estar regulado por la legislación mercantil del país y por lo que se establezcan en los estatutos de la empresa. El acta constitutiva de una empresa debe formalizar dentro la cláusula sobre la distribución de utilidades y pérdidas, estableciendo el porcentaje que corresponde a cada socio o accionista. Asimismo, la posibilidad de constituir reservas antes de repartir las utilidades. Asimismo, debe establecer las condiciones específicas sobre la reinversión de las ganancias de la empresa. Asimismo, se debe establecer cómo se cubrirán las pérdidas en caso de que ocurran. Y con eso finaliza mi participación. Gracias. El objeto social de una empresa o organización se refiere a la actividad principal o propósito por la cual fue constituida la empresa. En otras palabras, es la razón de ser de la empresa. El objeto social define la misión y los objetivos de la empresa y determina el alcance de sus actividades. Es importante que el objeto social sea claro y preciso, ya que esto ayudará a la empresa a enfocarse en sus objetivos y en tomar decisiones estratégicas. Uno de los ejemplos sería el comercio, que puede ser su objeto social, la compra y venta de productos, la comercialización, el empaque, el envío. Por ejemplo, en una tienda de ropa tendrían que ser muy específicos en su objeto social, especificando los productos, la venta, su comercialización, todo específicamente ahí. Otro de nuestros ejemplos podría ser Bimbo, que su objeto social tendría que ser muy amplio, especificando la venta que se dedica, que en este caso es el pan, que se dedica a comercializarlo, a enviarlo internacionalmente. Y no solamente a la venta y la distribución del pan, sino que Bimbo también tiene responsabilidad social empresarial, tiene valores, misión. Básicamente todo eso tiene que ir incluido en el objeto social, ir destacando cada punto, ir desglosando todo. Todo tiene que ir en el objeto social a lo que se dedica la empresa. Igual otra de nuestras empresas de servicios sería AT&T en este caso, que su objeto social se centra básicamente en ofrecer una telefonía móvil y el internet de alta velocidad, servicios a todas las personas para mantenerlas conectadas. Pero AT&T va más allá de solo proporcionar servicios. También se compromete con la responsabilidad social, enfocándose como en la educación, el medio ambiente, en la diversidad. En resumen, el objeto social de AT&T es conectar, entretener, servir, siempre buscando y contribuir al bienestar de la sociedad.